Buenos días con todos. El día de hoy vamos a trabajar una nueva clase que se llama razones trigonométricas de ángulos notables. Pero profesor, hoy vamos a hacer la parte número 1. Profesor, ¿quiénes comprenden la parte número 1? El triángulo notable de 30 grados y 60 grados. Profesor, aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo de 30 grados y 60 grados. Profesor, el ángulo recto. Ahora, profesor, ¿cuál es la relación de los lados de un triángulo notable de 30 y 60 grados? Profesor, a 30 se le opone 1, a 60, profesor, la raíz cuadrada de 3, y a 90, profesor, a 90 se le opone 2. Eso es la relación de los lados del triángulo notable de 30 grados y 60 grados. A 30 grados se le opone 1, a 60 grados, profesor, se le opone la raíz cuadrada de 3, y a 90, profesor, a 90 se le opone 2. Muy bien. Ahora, profesor, vamos a recordar lo que nosotros ya sabemos. El seno, coseno, la tangente, cotangente, secante y cosecante. Ya lo hemos trabajado anteriormente, pero vamos a recordar: el seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno, cateto adyacente entre la hipotenusa. La tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. La cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto. La secante, profesor, hipotenusa entre el cateto adyacente. Y la cosecante, hipotenusa entre cateto opuesto. Esto es lo que nosotros ya sabemos, y aquí está la tablita para que no te puedas olvidar. Conociendo el triángulo y recordando lo que nosotros ya sabemos, vamos a obtener las razones trigonométricas. Profesor, primero vamos a hallar con respecto al ángulo de 30 grados y luego, profesor, con respecto al ángulo de 60 grados. Entonces, profesor, voy a sombrear, profesor, el ángulo de 30 grados. Profesor, ¿por qué? Porque primero nos están pidiendo con respecto al ángulo de 30 grados. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. 30 grados, el que se opone, profesor, se le llama cateto opuesto. Él sería, profesor, el cateto adyacente. Y el 2, profesor, sería la hipotenusa. Excelente, profesor. Cateto opuesto a 30, cateto adyacente y la hipotenusa. Ahora, el seno es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa. Cateto opuesto 1, hipotenusa 2. Entonces, el seno de 30, profesor, sería un medio. Ahí está, profesor. Cateto opuesto 1, la hipotenusa 2. El coseno de 30, cateto adyacente entre la hipotenusa, cateto adyacente y la hipotenusa. Por lo tanto, debe ser la raíz cuadrada de 3 dividido sobre 2. Cateto adyacente entre la hipotenusa. Raíz de 3 dividido entre 2. Profesor, la tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Profesor, sería 1 dividido entre la raíz cuadrada de 3. El seno de 3, perdón, la tangente de 30, cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto 1 y cateto adyacente, la raíz cuadrada de 3. La cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto. Cateto adyacente entre cateto opuesto. Profesor, sería raíz de 3 entre 1. Y al final, profesor, simplemente va a ser la raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3 entre 1, simplemente se debe ser la raíz de 3. La secante, hipotenusa entre cateto adyacente. Hipotenusa 2 y cateto adyacente, la raíz cuadrada de 3. 2
dividido entre la raíz cuadrada de 3. Vamos a colocar un poco más abajo. Profesor, ahí está. 2 dividido entre la raíz cuadrada de 3. La cosecante, hipotenusa entre el cateto opuesto. La hipotenusa entre el cateto opuesto. Profesor, debe ser 2 entre 1. Y al final, profesor, sigue siendo 2. Ahí está, profesor, las razones trigonométricas con respecto al ángulo de 30 grados. Ahora vamos a pasar, profesor, con respecto a 60 grados. Vamos a pasar con respecto a 60 grados. Entonces, profesor, vamos a borrar el cateto adyacente y el cateto opuesto. La hipotenusa no va a cambiar. Profesor, ahora nosotros queremos, profesor, con respecto, profesor, al ángulo de 60 grados. Ahí está, profesor, nosotros queremos con respecto a 60 grados. Ahora, profesor, si él es 60 grados, el que se opone, profesor, sería el cateto opuesto. Él sería el cateto adyacente, profesor. Y ahí tenemos la hipotenusa. Nos están pidiendo con respecto a 60 grados. Por lo tanto, él debe ser 60, el que se opone, cateto opuesto, cateto adyacente y sería la hipotenusa. El seno, profesor, ya sabemos, cateto opuesto entre la hipotenusa. Cateto opuesto entre la hipotenusa. Por lo tanto, profesor, raíz cuadrada de 3 dividido sobre 2. Profesor, cateto opuesto entre la hipotenusa. Raíz de 3 entre 2. El coseno, cateto adyacente entre la hipotenusa. Cateto adyacente entre la hipotenusa. Profesor, sería 1/2. Muy bien. La tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto, profesor, entre cateto adyacente. Profesor, raíz cuadrada de 3 dividido entre 1. ¿Y cuánto nos va a salir, profesor? Raíz cuadrada de 3. La tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Muy bien. La cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto. Cateto adyacente entre cateto opuesto. 1 entre la raíz cuadrada de 3. La secante, hipotenusa entre cateto adyacente. Hipotenusa entre cateto adyacente. Profesor, sería 2 entre 1. Y al final, profesor, simplemente debe ser 2. Muy bien. Profesor, y la cosecante, hipotenusa entre cateto opuesto. Hipotenusa entre cateto opuesto. Sería, profesor, 2 dividido entre la raíz cuadrada de 3. Bien, profesor, ya hemos terminado las razones trigonométricas de 30 grados y las razones trigonométricas con respecto a 60 grados. Ahora vamos a pasar, profesor, con respecto al triángulo notable de 45 grados con 45 grados. 45 grados, 45 grados y aquí, profesor, el ángulo recto de 90 grados. ¿Cuál es la relación de los lados? A 45 se le opone 1, al otro 45 se le opone 1 y a 90, profesor, la raíz cuadrada de 2. Nuevamente, a 45 se le opone 1, al otro 45 se le opone 1 y a 90, profesor, la raíz cuadrada de 2. Bien, esto es lo que ya sabemos, el seno, coseno, toda la tablita, profesor, y vamos nosotros a obtener las razones trigonométricas con respecto a 45. Profesor, ¿cuál de los dos 45 voy a tomar? Cualquiera de los dos, profesor, yo voy a tomar el de abajo. Yo voy a tomar este 45, pero como les estoy comentando, pueden tomar cualquiera de los dos 45. Bien, el que se opone sería el cateto opuesto, él sería el cateto adyacente, profesor, y él sería la hipotenusa.
Entonces vamos a recordar, profesor, ahora las razones trigonométricas. El seno, cateto opuesto entre la hipotenusa. Cateto opuesto 1, la hipotenusa, profesor, la raíz cuadrada de 2. Cateto opuesto entre la hipotenusa. Muy bien. El coseno, cateto adyacente entre la hipotenusa. Cateto adyacente entre la hipotenusa. 1 entre la raíz cuadrada de 2. Excelente. Bien. Profesor, la tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto 1, cateto adyacente 1. Profesor, entonces, debe ser 1 entre 1. ¿Y cuánto nos va a dar, profesor? La unidad. Excelente. La cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto. Cateto adyacente 1 y cateto opuesto 1. Profesor, 1 entre 1, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar la unidad también. Excelente. La secante, hipotenusa entre cateto adyacente. Hipotenusa, profesor, entre cateto adyacente. Profesor, debe ser la raíz cuadrada de 2 dividida entre 1. Profesor, y al final simplemente me va a salir la raíz cuadrada de 2. La cosecante, hipotenusa entre cateto opuesto. Hipotenusa, profesor, entre cateto opuesto. Raíz cuadrada de 2 entre 1, profesor, sigue siendo la raíz cuadrada de 2. Entonces, el seno de 45 es 1 entre la raíz de 2. El coseno de 45, 1 entre la raíz de 2. La tangente de 45 es igual a 1. La cotangente de 45 es igual a 1. La secante de 45, la raíz cuadrada de 2. Y la cosecante de 45, también, profesor, la raíz cuadrada de 2. Bien, estudiantes, y eso ha sido con respecto a la teoría para trabajar los ejercicios.